Hola chicos y chicas, bienvenidos un día más aquí a otro vídeo de Rockfians. Esta vez vamos a hacer algo un poquito más diferente y diréis, ¿esta vez de qué se trata? ¿De qué se trata, Andrés? Se trata de las playas de Valencia y vamos a ir a visitar en concreto 3 playas, que va a ser la Patacona, la Malvarrosa y las Arenas. Luego también visitaremos el paseo marítimo, que está para allá. A ver, ahora, lo podéis ver bien, que está para allá. Pero vamos a empezar por aquí, por la Patacona. A ver, ¿qué os puedo contar de aquí? La Patacona es una de las playas más importantes de Valencia, que tiene Valencia básicamente, y no suele ser un lugar muy concurrido, muy turístico, por así decirlo. Para la gente que desea ir a una playa pero que esté cerca de Valencia, pues la mejor opción es esta, que es la Patacona, ya que es un lugar tranquilo, no muy concurrido y podéis disfrutar. Esta playa pues está alejada un poco de los bares, de los pubs, de los restaurantes, etc. También os preguntaréis, Andrés, ¿qué haces aquí en la playa con zapatos? Bueno, pues os explicaré un poquito. A ver, como ha estado lloviendo estos días, por la arena ahora está un poco más compacta, entonces puedo pisar sin que me entre arena, sin hundirme yo ahí. Vale, es una ventaja que tengo ahora mismo, por eso puedo entrar, si no, no lo haría, estaría por ahí por el paseo. La Patacona, aunque esté un poco alejada de la ciudad de Valencia, que está para allá, es que puedes llegar aquí en transporte público. Yo he venido en coche, ya está, ¿vale? Pero os puedo decir que aquí se puede llegar en transporte público, fácilmente. No pertenece a Valencia, pertenece al municipio de Alboraya. Otra de las características que tiene es que goza un montón de lugares de actividades. Por ejemplo, aquí tienen para colocar las redes del vóley, ahí tienen para un fútbol playa, también otro sitio para el vóley y también un lugar de cuerdas para chavales o para quien quiera. Bien, también dispone de algunos columpios que tenemos por allá y dispone de las necesidades básicas como puede ser en toda playa, como por ejemplo cuartos de baño, lugares para cambiarse, duchas. Eso lo tiene, que eso está allá, no sé si lo podréis ver, pero ahí están las duchas, el cuarto de baño y demás, y luego aquí tenemos más cosas. Vale, y no os penséis que por estar alejado de Valencia, bueno, alejado de Valencia, muy entre comillas, porque la playa de la Patacona empieza justamente cuando termina la Malvarrosa, que es después de ese muro azul que tenemos ahí atrás, pues ahí empieza la Malvarrosa, o sea que está al lado, está literalmente al lado, es aquello ya la Malvarrosa. Aquí, pues por ejemplo, pues tenemos un par de restaurantes, bares y pubs, pero muy poquitos, lo mínimo para que no moleste y sea un lugar agradable, no muy concurrido, y podáis disfrutar enteramente de lo que viene siendo la playa, tomar el sol y disfrutar. Aquí tenemos el paseo, ahí tenemos un par de restaurantes y pubs, no sé si lo podréis ver, está a contraluz, seguramente no lo veáis, a ver. Vale, todo esto son urbanizaciones, lugares tranquilos. Ostras, acabo de ver una cancha de baloncesto, tío. Eso no lo había visto aún en una playa, pero bueno. Bueno, también podéis gozar de las vistas que conlleva el estar en una playa, que puede ser, por ejemplo, todo el mar, o ir viendo las distintas localidades de Valencia que hay alrededor. ¿Veis cómo va haciendo la curva por allí? Pues por allí. Luego también tenemos al otro lado, que es el puerto de Valencia, y lo que conlleva, que es un muro gigante. No sé si os gustará o no, pero bueno. Recomendable 100% venir aquí si queréis estar tranquilos y no queréis un lugar tan concurrido. El paseo de la Patacona empieza desde allá y termina hasta allá. No es muy largo, es cortito entre comillas, porque la Malvarrosa es larga, y esta es una de las playas de Valencia, una de las más importantes. Bueno, y de un bote estamos aquí en la Malvarrosa, esta ya la playa de la Malvarrosa, que es la continuación de la Patacona que está ahí atrás, que la tenemos allá, que no sé si lo podréis apreciar, pero allá hay como una especie de rompeolas que tenemos allá, que separa la Patacona de la Malvarrosa, os lo he dicho. Ahora estamos en la otra parte, si os podéis fijar, ahí tenemos lo azul, que os decía, que a partir de lo azul ya empezaba la Malvarrosa. Vale, pues ya estamos aquí. Voy a explicaros de aquí la Malvarrosa, o sea, que es la playa por excelencia de la ciudad de Valencia. En esta playa suele ser más concurrida. ¿Por qué? Porque suele estar ya en Valencia, no pertenece a ningún otro municipio ni está muy alejada. Vale, ¿qué pasa aquí? Aquí tenemos, en esta playa suele estar también más concurrida porque ofrece múltiples actividades, como por ejemplo tenemos canchas aquí bueno, no sé si se llaman canchas, pero tenemos aquí lugares para voleibol, tenemos lugares para hacer deporte, para que los niños se entretengan y todo, que está ahí en el paseo que tenemos aquí, que es el paseo marítimo. Todo esto es el paseo marítimo. Aquí se suele celebrar también en esta misma playa, aquí donde podéis ver, pues aquí se suele celebrar el espectáculo aéreo cada año. Pues los aviones suelen estar por aquí,
aviones, helicópteros, pues suelen hacer sus acrobacias. Creo que sí que se sigue haciendo, ¿eh? Y si no, si me estoy equivocando, lo siento. Esta playa suele estar más concurrida porque al estar pegada ya a la ciudad de Valencia y ya no estar tan alejada, bueno, alejada entre comillas, como la Patacona, pues esto suele ser más concurrido. Otra de las cosas que suele ser característica aquí en la playa de la Malvarrosa son sus restaurantes. ¿Por qué? Porque estos restaurantes suelen tener la gastronomía valenciana, como por ejemplo podemos ir al Bobo, ¿de acuerdo? No sé si lo estaréis viendo, pero ahí está el Bobo, aquí hay otra, ¿vale? Todo esto son casetas que tiene cada uno y cada uno es un restaurante, ¿vale? Por allí hay más. Vale, ¿y qué es lo bueno de esto? Pues que está totalmente acristalado y da igual dónde estés que fuera, que dentro que vas a ver la playa. Es que vas a estar a pie de playa directamente tomándote tu paella, una Coca-Cola, lo que quieras, pues ahí vas a estar. A ver, no os puedo enseñar totalmente toda la playa, en plan, pegarme un pateo enorme porque no tengo tiempo, lo primero, porque el sol se me está yendo entre comillas. Valencia, ¿por qué se caracteriza? Por las playas, por su gastronomía. Aparte, tengo ya un vídeo ya pendiente en el cual no solamente os voy a enseñar estas playas, también os voy a enseñar más playas como por ejemplo la del Saler, la de Cullera, la del Perelló. Vamos, os voy a enseñar todas las playas las cuales hay aquí en la Comunidad Valenciana, o bueno, o eso intentaré, pero eso ya para vídeos más futuros y demás. Bien, ahora mismo me encuentro en dirección hacia la playa de las Arenas y también hacia el paseo marítimo. Ahora cuando lleguemos os comento más cosas. Bueno, ahora mismo me encuentro en la playa de las Arenas, la cual está acompañada con el paseo marítimo, al igual que la Malvarrosa, que aquí está todo el paseo marítimo. Que si no se observa bien a cámara, tranquilos que os voy a poner fotografías ahora mismo. La playa de las Arenas está entre el puerto y la Malvarrosa, no hay ningún tipo de separación entre la Malvarrosa y las Arenas, simplemente es pura interpretación. Vale, pues aquí empieza esto, vale, pues aquí empieza esto. No hay ninguna línea, no es como la Patacona y la Malvarrosa que lo separa un espigón, no, aquí va todo junto, solamente que en esta parte se la llama la playa de las Arenas. Bien, en esta playa, ¿de acuerdo? Podéis ver que el nivel de arena es 3 veces superior al de la Malvarrosa, en plan en cuanto a anchura, porque antes era entrar en la playa y tenía más o menos el agua más o menos a esa altura. Vale, pues ahora está 3 veces más hacia allá el agua, o sea, de aquí a allí hay bastantes metros, os lo aseguro. Desde la cámara no se puede apreciar bien, pero desde aquí, desde donde lo estoy viendo yo, es increíble la cantidad de arena que hay. Vale, la playa de las Arenas tiene un hotel, que es el hotel 5 estrellas, creo que es Gran Lujo, Las Arenas, que está allí, justamente allí, entre las palmeras está allí, si no os pongo ahora mismo fotografías. Y también tenemos por aquí a la derecha, que está pegado al puerto literalmente, tenemos La Marina, un lugar de restaurante, pub, discoteca, como lo queréis llamar, en el cual ahora mismo hay bastante gente. Y también tiene un cachito de playa privado, no sé si lo podéis ver, pero ahí tiene un cachito de playa privado. Y como siempre en estas playas pues tiene cuartos de baño que están ahí, tienen cuartos de baño, lugares para cambiarse y demás. Luego también aquí, al lado del puerto, en esta playa, justamente aquí adelante, se suelen celebrar pues como mini regatas o la gente está practicando y demás, muy bonito de ver. Vale, en esta playa aquí podéis ir directamente desde la playa a un lugar de restaurantes como puede ser La Marina o otros sitios, que creo que todo esto pertenece a La Marina, o directamente a los restaurantes o pubs que hay, que están por toda esa zona. Aviso, cuidado con las gaviotas, suelen cagar. Bueno, y con esto creo que ya vamos terminando el vídeo. Espero que os haya gustado tanto como a mí haber visitado esta parte de Valencia. Las playas, una de las cosas más importantes de Valencia y que atrae más turismo, y espero que a vosotros os haya gustado como para referencia para poder venir aquí alguna vez a visitarlo. Y eso, ya lo sabéis, si os ha gustado, suscribiros, darle a like, que es muy importante, que vamos a llegar dentro de poco a los 250. Y ya lo sabéis, también tengo Twitch, que de vez en cuando voy haciendo directos por ahí, esporádicamente, nunca aviso, con lo cual, si queréis entrar y seguirme en Twitch, pues bienvenidos vais a ser siempre en la comunidad y en el chat. Y nada, eso es todo. Y bueno, y nos vemos en otra parte de Valencia.